Cuando lo vi salir del garaje con esa sonrisa extraña, como si nada hubiera pasado, supe que el error no había sido besarle, ni siquiera volver allí una y otra vez. El verdadero error fue pensar que el mundo no miraba. Que mientras mi marido veía televisión en la sala, y los vecinos regaban sus plantas en silencio, yo podía desaparecer por una hora dentro de ese espacio lleno de grasa, humo y deseo, sin que nada ni nadie lo notara. Me engañé pensando que el secreto moriría dentro de ese taller olvidado. Pero no. Ese día, el vecino cruzó la calle con un paquete pequeño en la mano. Lo dejó en nuestro buzón sin decir una palabra. Yo lo vi desde la ventana, con una taza de café frío entre las manos, y el corazón me dio un vuelco. Porque en ese momento lo supe. Supe que alguien más sabía. Que alguien lo había visto todo. Y que ya no había marcha atrás. Mi esposo llegó esa noche más tarde de lo habitual. Entró, se quitó los zapatos, me saludó con un beso en la mejilla. Y luego sacó el sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Mi sangre se congeló. Ese sobre era el principio del fin. El fin de una vida tranquila. El fin de mí como la conocía. Pero antes de contarles qué había dentro y cómo todo se desmoronó después, déjenme explicarles cómo empezó todo esto. Antes de confesarles el secreto que escondí por tanto tiempo, cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y díganme, ¿alguna vez guardaron un secreto que por más que lo intentaron, terminó saliendo a la luz? Nunca fui de hablar demasiado. Ni en reuniones familiares, ni con amigas, ni siquiera en la intimidad del matrimonio. Aprendí con los años que el silencio ahorra problemas, evita conflictos y a veces también te protege del dolor. Pero no del vacío. Ese, por más que guardes silencio, lo sientes igual. Como un eco entre las costillas, constante y seco, que no desaparece ni aunque todo a tu alrededor parezca estar en orden. Mi vida con él siempre fue correcta. No perfecta, pero tampoco rota. Teníamos una rutina establecida, sin grandes dramas, sin grandes pasiones. Yo cocinaba por las mañanas, limpiaba con radio de fondo, y por las tardes salía a caminar entre los mismos árboles del mismo parque. Él puntual, siempre en casa antes de las 7, cenábamos juntos, veíamos algo en la televisión, y luego nos íbamos a dormir. Sin reclamos, sin caricias de más, sin preguntas incómodas. Pero la rutina no siempre es consuelo. A veces es jaula. Una mañana, la camioneta dejó de funcionar. Se detuvo de golpe en el camino al mercado, sin aviso. Él, como siempre, reaccionó con calma: voy a llamar a nuestro viejo amigo del taller, seguro puede verla esta semana. Y yo, sin pensar demasiado, dije que me acercaría al taller para explicarle en persona. Fue una excusa. La primera. Y también la más torpe. Pero él no sospechó. Nunca lo hacía. Llegué al taller poco antes del mediodía. Él estaba engrasado hasta los codos, con una camiseta sin mangas que dejaba ver los años de trabajo físico. Su mirada fue directa, sin filtros. Me ofreció una silla y una botella de agua fría. Hablamos de la camioneta, claro, pero más de otras cosas. De cómo estaba mi esposo, de si aún hacíamos esos asados los domingos, de cómo yo me veía exactamente igual a cuando nos conocimos. Sonreí. No por el cumplido, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me decía algo que no fuera una instrucción o una rutina. El garaje olía a aceite y humo. Sonidos metálicos y el zumbido de un ventilador oxidado llenaban el aire. Pero dentro de ese caos había algo cálido. Algo vivo. Cuando volví a casa, mi marido estaba sentado en el sillón, viendo una película que ya habíamos visto 1000 veces. No levantó la vista. ¿Todo bien con el mecánico?, preguntó. Respondí que sí. Y me fui directo a la ducha. No por el calor, sino porque necesitaba quitarme de encima la sensación de haber estado demasiado viva. Esa noche no dormí. Me di vueltas en la cama sintiendo el roce de las sábanas como si fueran nuevas. Recordaba cómo él me miró en el taller. Como si aún tuviera algo que ofrecer. Como si aún pudiera ser deseada.
Pasaron 2 días y la camioneta seguía sin funcionar. Mi marido dijo que no era urgente, que podíamos esperar. Pero yo no quería esperar. Quería volver. Así que volví. Dije que necesitaba una revisión más detallada, que quizás había otro ruido que él no había detectado. Fue una mentira evidente, pero él tampoco preguntó. Me recibió con una sonrisa que ya no era profesional. Esta vez me ofreció café. En un vaso de vidrio, no de plástico. Nos sentamos al fondo del taller, entre cajas, herramientas y una lámpara colgante que parpadeaba. Me habló de su divorcio, de su hija que se había mudado lejos, de cómo las noches se volvían largas cuando no tenías con quién compartir el silencio. Yo no hablé de mi esposo. Ni de nuestra cama, ni de nuestras cenas mudas. Solo escuché. Porque por primera vez en mucho tiempo me hablaban como mujer, no como esposa. Al volver a casa esa segunda vez, me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré durante varios minutos. No me veía más joven, ni más bonita. Pero había algo en mi mirada. Una inquietud. Una chispa. Me asustó. Y al mismo tiempo me encantó. No había hecho nada aún. Nada que no pudiera justificar. Pero lo pensé. Y ese pensamiento por sí solo, ya lo cambiaba todo. El segundo regreso al taller fue aún más fácil que el primero. No necesité pensar tanto en una excusa, ni justificarme ante nadie. Bastó con decir que quería preguntar por el presupuesto final, y él, mi marido, asintió sin apenas levantar la vista del periódico. Era sábado por la mañana, la luz entraba por la ventana del comedor en líneas delgadas y pálidas, y yo ya llevaba horas sintiéndome fuera de lugar en mi propia casa. Cociné el desayuno en silencio, recogí los platos, ordené sin que me lo pidieran. Todo era rutina, predecible, sin fricciones ni emociones. Hasta yo misma me escuchaba hablar como si no estuviera realmente allí. El camino al taller fue corto, pero lo sentí como un viaje más largo de lo habitual. Tal vez porque lo deseaba, o tal vez porque ya sabía que lo que estaba haciendo tenía un peso que aún no podía nombrar. Me detuve frente a un semáforo en rojo y me miré en el retrovisor. No me reconocí del todo. No por el maquillaje ni la ropa, sino por la tensión sutil en mis labios, por el leve temblor en mis dedos. A pesar de los años, no recordaba la última vez que había sentido nervios. Él me recibió con una sonrisa abierta, como si me esperara. Me ofreció su mano para ayudarme a bajar del coche, un gesto simple, cortés, pero que tuvo un efecto inesperado en mí. No lo solté enseguida. Él tampoco. Caminamos hacia el interior del taller, sorteando piezas de motor, llantas viejas y manchas de aceite que formaban un mosaico irregular sobre el suelo. El olor era el mismo, metal caliente, polvo, sudor y algo indefinido que solo se encuentra en los lugares donde la gente trabaja con las manos. Me ofreció sentarme en el mismo banco del fondo, donde la lámpara colgante oscilaba levemente con cada movimiento de aire. Hablamos poco. No hacía falta más. Le pregunté por la camioneta, pero ni siquiera presté atención a su respuesta. Yo solo lo observaba, sus manos, sus gestos, la forma en que me miraba cuando hablaba. Había algo en su mirada que no encontraba ya en casa. Algo que no podía nombrar, pero que me hacía sentir vista. No como ama de casa. No como esposa. Sino como mujer. Me habló de su hija, de cómo apenas la veía, de lo complicado que se había vuelto todo después del divorcio. Yo escuchaba en silencio. Quise contarle sobre mi vida, sobre lo que no funcionaba, sobre el peso de la costumbre, pero no supe por dónde empezar. En su lugar, bajé la mirada y jugué con un anillo que llevaba desde hacía años. Lo giré una y otra vez, como si eso pudiera ordenar mis pensamientos. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. En un momento se acercó para mostrarme una pequeña pieza que había cambiado del motor. Estábamos muy cerca. Sentí el calor de su cuerpo, su respiración tranquila, su perfume mezclado con grasa y café. Me giré hacia él casi sin querer. Él ya me estaba mirando. Nos besamos. No lo planeamos. No lo hablamos. Sucedió.
Fue breve, contenido, pero suficiente para que algo dentro de mí se quebrara. Me aparté con suavidad, aún en silencio. Él tampoco dijo nada. Solo me acompañó hasta la puerta. Volví a casa como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Mi marido seguía en el sillón, viendo la misma serie de siempre. Me saludó sin mirar. Yo le respondí igual. Me encerré en el baño y me lavé las manos. No porque estuvieran sucias, sino porque quería borrar las huellas del momento, aunque sabía que era imposible. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante. No tanto el beso, sino lo que lo había precedido, la forma en que me observó, la manera en que se acercó, el silencio compartido. No era solo atracción. Era reconocimiento. Empecé a preguntarme si lo que había hecho era traición. ¿A mi esposo? ¿A mí misma? ¿A los años de vida compartida, a las cenas en silencio, a las mañanas de café frío y pasos medidos? No encontré una respuesta clara. Pero tampoco me sentí culpable. Al menos no del todo. Durante los días siguientes lo evité. No volví al taller, ni respondí sus mensajes. Pero tampoco podía concentrarme en nada más. Era como si parte de mí se hubiera quedado allí, entre herramientas y motores viejos. Intenté acercarme a mi marido. Cociné su plato favorito. Me senté a su lado en el sofá. Le pregunté por su trabajo. Pero él respondió como siempre, con frases cortas, con la cabeza en otra parte. No me miró a los ojos. No notó mi esfuerzo. Ni siquiera notó el vestido nuevo que me puse esa noche. Fue entonces cuando entendí que el problema no era solo mío. Que algo se había roto hacía mucho, y que yo simplemente había abierto los ojos tarde. La siguiente vez que pensé en el mecánico, no sentí culpa. Sentí deseo. No físico, sino de conexión. De complicidad. De sentirme viva. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque cuando una mujer empieza a desear más de lo que tiene, ya no hay vuelta atrás. No volví al taller por varios días. Me concentré en tareas domésticas con una disciplina casi militar, lavé cortinas que no necesitaban lavarse, reorganicé armarios enteros, fregué los pisos 2 veces por día. Me decía a mí misma que así no pensaría en nada, que el orden exterior podría tal vez calmar el desorden que se estaba gestando adentro. Pero era mentira. Por más que mis manos se movieran por dentro, mi mente no dejaba de repetirme lo mismo, había cruzado una línea. No dormía bien. Me despertaba antes del amanecer, con la sensación de haber soñado algo que no lograba recordar del todo. A veces al mirar por la ventana el jardín aún en sombras, sentía que todo lo que me rodeaba era ajeno. Como si esa casa, esos muebles, incluso ese matrimonio, ya no me pertenecieran. Como si todo eso fuera parte de una historia que yo ya no vivía. Mi marido no notó ningún cambio. Seguía con sus rutinas, se levantaba, se duchaba, salía a trabajar, volvía cansado, cenaba frente al televisor y se dormía sin decir mucho. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo era posible que pudiéramos compartir techo, comida y cama sin compartir casi nada más. Y lo más doloroso era saber que en el fondo, él tampoco parecía necesitar más. Yo era la que empezaba a necesitar algo distinto. Algo más vivo. Una tarde, mientras salía del supermercado, vi el auto del mecánico estacionado frente a una cafetería del centro. No lo estaba buscando ni lo esperaba, pero ahí estaba. Él también me vio. Me saludó con la mano, se levantó y vino hacia mí. Me preguntó si tenía un momento. Dije que sí antes de pensarlo. Entramos al café. No era un lugar elegante, pero tenía un calor humano que me hizo sentir a salvo. Nos sentamos cerca de la ventana. Él pidió un té para mí sin preguntar, como si supiera exactamente lo que quería. Y lo sabía. Me miró como si nada hubiera cambiado, como si ese beso hubiera sido solo un gesto más, parte de algo que ambos entendíamos sin necesidad de hablarlo. Pero yo sí necesitaba hablar. Le pregunté cómo estaba. Él dijo que bien.
Me preguntó por mi marido. Dije que igual que siempre. No necesitábamos decir mucho más. Todo estaba contenido en nuestras miradas, en los silencios que se alargaban pero no eran incómodos. En algún momento tocó mi mano sobre la mesa, solo un instante, apenas un roce. Fue suficiente para que mi cuerpo entero reaccionara. No me aparté. Terminamos el té y él me acompañó al coche. No insistió en nada. No propuso nada. Me dejó con una sonrisa y un «nos vemos pronto». Pero en su mirada había una certeza tranquila. Sabía que volvería. Y yo también lo sabía. Esa noche en casa, mientras preparaba la cena, mi esposo entró a la cocina y me preguntó por qué estaba tan callada últimamente. La pregunta me descolocó. No porque fuera falsa, sino porque era inesperada. Hacía años que no se interesaba por cómo me sentía. Le dije que estaba cansada, que era solo eso. Asintió, me dio un beso en la frente y se fue. Me quedé sola con el hervor de la sopa y una soledad más densa que nunca. Los días siguientes fueron confusos. No pasaba nada en apariencia, pero dentro de mí todo se estaba moviendo. Empecé a notar pequeñas cosas que antes me pasaban desapercibidas, como evitaba el contacto físico con mi marido, como mi cuerpo se tensaba cada vez que sonaba el teléfono, como mi respiración cambiaba cuando pensaba en volver al taller. Finalmente un jueves por la tarde, sin pensarlo demasiado, tomé las llaves y salí. No le avisé a nadie. Fui directamente al taller. Cuando llegué él estaba solo, trabajando en un auto antiguo. Me vio entrar y supe que había estado esperándolo. No me preguntó por qué estaba allí. Me ofreció un trapo para limpiarme las manos, aunque no estaban sucias. Me señaló un asiento y continuó trabajando mientras hablábamos de cosas simples, del clima, del auto, de una película vieja que estaban dando en la televisión. Pero en cada frase, en cada pausa, había algo más. Una tensión no dicha, un deseo contenido. Caminamos juntos hacia la parte trasera del taller, donde guardaba las herramientas menos usadas. El silencio era total, apenas interrumpido por el golpeteo de la lluvia contra el techo de chapa. Me giré hacia él. Él ya me estaba mirando. Nos besamos. No hubo palabras después. Solo un gesto suyo, una caricia en mi brazo antes de volver a su trabajo. Me dijo que lo llamara si necesitaba cualquier cosa. Asentí. Salí del taller bajo la lluvia, sin paraguas, sin abrigo, pero sintiéndome más viva que en años. Esa noche al llegar a casa, mi marido dormía en el sofá. Roncaba suavemente con la televisión aún encendida. Apagué el televisor, lo cubrí con una manta y me senté un momento a su lado. Lo observé en silencio, tratando de recordar la última vez que lo había mirado así. No lo logré. Subí a la habitación y me miré en el espejo. Había algo distinto en mis ojos. No era culpa. Era certeza. Sabía que había cruzado una frontera de la que ya no volvería. Y por primera vez no me asustaba. Los días comenzaron a adquirir una textura distinta. Todo lo que antes era plano, previsible y monótono, ahora parecía tener bordes filosos. Las cosas no cambiaron de forma evidente, mi marido seguía leyendo el periódico durante el desayuno, saliendo a trabajar con la misma puntualidad, regresando con sus mismos comentarios sobre el tráfico o las noticias. Pero yo ya no era la misma. Y esa diferencia, aunque invisible por fuera, pesaba sobre mí a cada paso. Intenté volver a llenar mis días con tareas, fingiendo normalidad, pero la idea del taller, de él, de lo que había pasado, se colaba en cada rincón. No era solo el recuerdo del beso, sino todo lo que había sentido antes y después. Esa sensación de ser vista, escuchada, deseada. Me preguntaba si eso me convertía en una mujer desleal, egoísta. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se negaba a arrepentirse. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, noté al vecino de la casa de al lado instalando una cámara de seguridad en el techo del garaje. Me saludó con un gesto vago sin decir nada. Me pareció extraño, que nunca lo había visto demasiado preocupado por la seguridad.
Recordé vagamente que semanas atrás alguien había intentado forzar su puerta trasera. No le di mayor importancia. Sin embargo, algo en la forma en que instalaba ese aparato, como si estuviera marcando límites, me dejó inquieta. Volví a mi rutina y traté de olvidarlo. Al día siguiente recibí un mensaje de él, del mecánico. Era breve. Solo decía «¿Pasas?». Me tomó por sorpresa lo directo que era, pero no me molestó. Lo leí varias veces antes de responder. No le contesté en ese momento. Guardé el teléfono en el cajón de la cocina y me dediqué a preparar la cena, aunque sin ganas. Cuando mi esposo llegó, le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Me respondió sin mucho detalle. Le serví la comida y nos sentamos frente al televisor. Durante la cena, él no apartó la vista de la pantalla. Yo lo observé de reojo tratando de encontrar algún indicio de sospecha, alguna mirada diferente. Nada. Seguía igual que siempre. Eso, en lugar de tranquilizarme, me generó una incomodidad creciente. Porque en el fondo deseaba que notara algo. Que me preguntara qué me pasaba, porque estaba más callada o distraída. Pero no lo hizo. Esa noche me acosté temprano. Mi esposo se quedó viendo televisión. En la oscuridad de la habitación, miré el techo durante horas pensando en la posibilidad de volver al taller. Pensé en lo fácil que era mentir, en lo natural que resultaba salir con una excusa cualquiera. Y eso me asustó. No por el engaño en sí, sino por la frialdad con la que era capaz de sostenerlo. A la mañana siguiente me levanté decidida. Preparé café, vestí ropa sencilla, tomé las llaves del coche y salí. No dije a dónde iba. Conduje hasta el taller sin detenerme, sin cambiar la ruta, sin pensar demasiado. Él estaba afuera, revisando una moto. Cuando me vio, dejó lo que hacía y se acercó con una sonrisa tranquila, como si me hubiera visto el día anterior. No hablamos mucho. No era necesario. Me ofreció un café. Esta vez lo tomamos sentados sobre una pila de neumáticos cubiertos con una lona. Era incómodo, pero no importaba. Nos reímos por cosas pequeñas, por la torpeza de los asientos, por un cliente que no había venido a retirar su auto en semanas. Él me contó que había tenido problemas con el proveedor de repuestos. Yo le conté sin querer que ya no dormía bien. Hubo un momento de silencio. No uno incómodo, sino cargado. Sentí que si me quedaba un segundo más, volvería a pasar lo mismo. Algo dentro de mí quería quedarse. Pero algo más fuerte me hizo levantarme. Le agradecí el café y le dije que tenía que volver. Él no insistió. Me acompañó hasta la puerta, caminando a mi lado. Al llegar al coche me detuve. Lo miré. Nos miramos. Y sin decir palabra, supe que esto no había terminado. Solo se estaba gestando. Volví a casa con el estómago revuelto, no de culpa, sino de ansiedad. Empezaba a sentir que vivía en dos mundos paralelos. En uno era la esposa respetable, organizada, predecible. En el otro era una mujer que estaba despertando algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y lo peor de todo es que ambos mundos se tocaban, se entrelazaban, hasta confundirse. Mi esposo llegó tarde esa noche. Dijo que había habido una reunión en la oficina. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y me preguntó si había sido un buen día. Respondí que sí. Mentí sin dudarlo. Me sorprendió lo fácil que era hacerlo. No me tembló la voz. No desvié la mirada. Me sentí vacía por dentro, como si estuviera actuando en una obra que ya no quería protagonizar. Más tarde, mientras él dormía, bajé a la cocina y encendí la luz. Me senté frente al teléfono y releí el mensaje que aún no había respondido. Pensé en borrarlo. Pensé en escribir algo. No hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla como si fuera un espejo. Porque en ese rectángulo brillante no estaba su mensaje. Estaba yo. La nueva yo. La que ya no sabía cómo volver atrás. La mañana siguiente comenzó como cualquiera.
El sonido del despertador, la luz tenue que entraba por las persianas, el crujido leve del piso de madera bajo mis pies. Preparé el café con la misma secuencia de movimientos de siempre, medidos, automáticos. Mi esposo bajó a la cocina con el rostro adormilado, murmurando un buenos días que parecía más una obligación que un saludo. Le serví su taza, me senté frente a él y hablamos del clima. Del clima. En ese momento me di cuenta de que habíamos reducido nuestras conversaciones a lo mismo que se escucha en una sala de espera. Vacías, neutras, inofensivas. Después del desayuno, él salió a hacer unos mandados. Dijo que pasaría también por el taller a preguntar si la camioneta ya estaba lista. Me congelé un segundo. El taller. Él. Pero mantuve el rostro firme y solo asentí. Sí, buena idea, respondí fingiendo que no era la primera vez en semanas que la sola mención del taller me alteraba el pulso. Cuando cerró la puerta detrás de sí, me quedé de pie en medio de la cocina, con las manos sobre la mesa, tratando de regular la respiración. Pasé la mañana inquieta, caminando de un lado a otro, sin saber si debía sentir miedo o vergüenza. No sabía qué iba a decir él si se encontraban. Si mencionaría algo. Si notaría algo. La ansiedad se convirtió en una punzada en el estómago que no se me quitó ni siquiera después de almorzar. A eso de las 3 de la tarde mi esposo regresó. Traía una bolsa con pan y otras cosas, y me dijo que había pasado por el taller. Me explicó que la camioneta ya estaba lista, que la había probado y que todo funcionaba bien. Me preguntó si quería acompañarlo a buscarla al día siguiente. Yo asentí con una sonrisa tranquila que apenas logré sostener. En mi cabeza las palabras retumbaban, estuvo ahí, hablaron. Más tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, encontré en uno de los bolsillos del pantalón de mi marido un pañuelo. Era mío. Uno pequeño de tela fina, con un borde de encaje que me gustaba usar a veces como detalle cuando salía. Pero hacía días que no lo encontraba. Estaba limpio sin perfume, pero al tocarlo, una corriente de tensión me recorrió la espalda. Era el pañuelo que había llevado al taller una de las veces. Recordé haberlo sacado del bolso y apoyado sobre una mesa. Lo había olvidado ahí. Mi esposo no dijo nada. No preguntó de quién era, ni cómo había llegado a su bolsillo. Lo dejó sobre la cómoda y siguió con lo suyo. Esa indiferencia me inquietó más que cualquier sospecha abierta. Porque si sabía algo, lo estaba guardando. Y si no sabía, ¿por qué no preguntaba? ¿Tampoco le importaba? Esa noche, mientras él dormía, bajé las escaleras sin hacer ruido. Abrí la puerta trasera y salí al jardín. Me senté en el banco de madera, con el pañuelo entre los dedos, apretándolo hasta arrugarlo por completo. El aire estaba húmedo y tibio. La luna iluminaba apenas los bordes de los árboles. Pensé en todo lo que había construido en esta vida. En todo lo que estaba dispuesta a perder por un impulso que se me había escapado de las manos. No era solo él. No era el mecánico, ni el beso, ni las miradas. Era lo que eso había despertado en mí. Un vértigo de querer más. De volver a sentir. No sabía si era justo. No sabía si era perdonable. Pero era real. Al día siguiente volví al taller con mi esposo. Fuimos juntos, en silencio. Él manejaba, yo miraba por la ventana. Cuando llegamos, él bajó primero y se dirigió a saludar. Yo lo seguí unos pasos detrás. El mecánico nos recibió con cortesía, como si nada. Habló con mi esposo sobre los arreglos, explicó algunos detalles, firmaron unos papeles. Casi no me miró. Yo tampoco lo miré demasiado. Pero hubo un instante, uno solo, cuando mi esposo entró al auto para revisar algo, en el que cruzamos las miradas. Y fue suficiente. Nos besamos. Después de eso, el resto del día pasó como en cámara lenta. Mi esposo condujo la camioneta de vuelta. Yo lo seguí en el auto. Al llegar, él estacionó en la entrada y entró a la casa. Yo me quedé sentada un momento más en el coche, con las manos en el volante sin saber exactamente por qué no podía moverme.
Empecé a notar que algo se había desplazado dentro de mí. Algo pequeño pero profundo. Una especie de certeza, o tal vez de resignación. Ya no era solo un juego de silencios y miradas. Había cruzado una segunda línea. Y esta vez, no había duda. Esa noche, mientras mi esposo veía televisión en el sillón, me senté a su lado. No dijimos mucho. Él me pasó el control remoto y yo cambié de canal. En la pantalla, una pareja discutía en una cocina parecida a la nuestra. Ella lloraba. Él le gritaba. Me pareció tan ajeno a nosotros. Nosotros ya no discutíamos. Ni siquiera hablábamos lo suficiente como para llegar a ese punto. Me levanté, fui a la cocina y comencé a lavar los platos del almuerzo. Los mismos platos que había dejado en la pileta a propósito, como excusa para tener las manos ocupadas. Sentí que poco a poco la rutina volvía a ocupar su lugar. Pero yo ya no encajaba del mismo modo. Y aún así, sabía que volvería a verlo. Sabía que aunque intentara poner distancia, el hilo que nos unía se tensaba cada vez más. Y lo peor de todo, lo que más miedo me daba, era que no quería soltarlo. Desde aquel día en el taller, todo pareció volverse más lento y a la vez más frágil. Cada gesto cotidiano en casa, poner la mesa, doblar la ropa, regar las plantas, estaba impregnado de una tensión invisible. Me movía como si caminara sobre vidrio. Sabía que en algún momento algo se rompería. Lo sabía con la certeza con la que se anticipa una tormenta cuando el aire pesa demasiado. Pero aún así seguía adelante como si fingir normalidad pudiera protegerme del derrumbe. Mi esposo no decía nada, pero había en él una quietud distinta. Ya no era la pasividad habitual, sino algo más denso, más contenido. Me observaba de reojo cuando yo creía que no lo notaba. Me preguntaba pequeñas cosas, a qué hora había salido, si había pasado por el centro, qué había comprado en el mercado, pero con una calma que me inquietaba. No era curiosidad, era observación. Y eso me hizo pensar, ¿sabía algo? ¿O simplemente lo intuía? Una mañana al bajar a la cocina, vi un sobre la mesa. Blanco sin remitente, cerrado. Mi nombre estaba escrito en el centro con una letra que no reconocí al instante. Lo tomé con cuidado como si contuviera algo peligroso. Miré hacia la sala, pero mi esposo no estaba. Respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había una pequeña memoria USB. Sin nota, sin explicación. Mi primera reacción fue confusión. Luego miedo. ¿Qué podía haber ahí? Pensé en todo lo que podría haberse registrado sin que yo lo supiera. Pero descarté la idea. Nadie podía haber visto nada. Habíamos sido cuidadosos. ¿O no tanto? Guardé la memoria en un cajón de la cocina y cerré de golpe. Durante el resto del día, no dejé de pensar en eso. No sabía quién la había dejado, ni cuándo, ni por qué. Pero el silencio que la rodeaba era más elocuente que cualquier palabra. No era una casualidad. Era una advertencia. O peor aún, una señal de que el tiempo del secreto se estaba acabando. Por la noche, cuando mi esposo regresó, se comportó con una cortesía extrema. Me saludó con un beso en la mejilla, me preguntó cómo había estado mi día, se ofreció a ayudar con la cena. Yo respondí con la misma cortesía, como si estuviéramos ensayando una obra frente a una audiencia invisible. No pregunté por el sobre. Él tampoco lo mencionó. Pero cada gesto, cada palabra, tenía el peso de lo no dicho. Después de cenar, se quedó en la sala viendo televisión. Yo subí a la habitación con una excusa cualquiera. Me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera. Las manos me temblaban. Cerré los ojos e intenté recordar cada uno de los momentos pasados en el taller, cada palabra, cada mirada, cada paso. Buscaba un error. Algo que pudiera haber revelado lo que debía permanecer oculto. No encontré nada claro. Solo la certeza de que incluso si no había pruebas físicas, algo en mí ya había cambiado tanto que era imposible de disimular. Al día siguiente abrí el cajón y tomé la memoria.
La observé unos segundos antes de meterla en mi bolso. Salí temprano sin decir a dónde iba. Caminé sin rumbo claro, solo con el peso del objeto en mi cartera como recordatorio constante de que algo se había salido de control. Me detuve en una cafetería y pedí un té. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Todo parecía seguir su curso normal, niños saliendo de la escuela, ancianos caminando lentamente, parejas discutiendo en voz baja. Yo, en cambio, estaba atrapada en una especie de pausa. Una antesala del desastre. Pensé en llamar al mecánico. Preguntarle si sabía algo. Si alguien lo había visto, si alguien había hablado. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que esta parte del problema ya no dependía de él. Era mía. Y debía afrontarla sola. Esa misma noche, mientras mi esposo dormía, bajé a la cocina. Saqué la memoria del bolso y la puse sobre la mesa. Me quedé mirándola largo rato. Finalmente la conecté a la computadora. Apareció una carpeta sin nombre. La abrí. Había un solo archivo de vídeo. Dudé unos segundos. Luego lo abrí. La imagen era clara, el exterior del taller. El ángulo no era cercano, pero se distinguían dos figuras. Nosotros. Entrando. Luego una toma más cercana, desde otro ángulo. Yo saliendo. Sola. Mi rostro era visible por unos segundos. La grabación no mostraba nada explícito, pero bastaba con ver las miradas, la cercanía, la frecuencia con la que aparecía en el lugar. Era suficiente. Para quien quisiera ver, allí estaba todo. Cerré el archivo. Apagué la computadora. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío profundo, como si todo lo que había tratado de controlar se hubiera desbordado de pronto. Y lo peor era no saber quién lo había grabado. Ni por qué. Ni qué pensaba hacer con eso. Cuando volví a la habitación, mi esposo seguía dormido. Respiraba profundamente como si el mundo no hubiera cambiado. Me acosté a su lado, pero no cerré los ojos. Me quedé despierta toda la noche pensando en ese archivo, en el sobre, en el silencio. Sabía que el momento se acercaba. Que las piezas empezaban a caer una por una. Y que muy pronto el telón se levantaría. Ya no había vuelta atrás. El día amaneció gris y el cielo parecía suspendido sobre la ciudad como una manta pesada. El aire tenía un olor denso, a tierra húmeda, a algo que se avecinaba. Me levanté más temprano que de costumbre. No por obligación, sino porque no había pegado un ojo en toda la noche. Había pasado horas mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos días, cada gesto de mi esposo, cada palabra mía, cada silencio que se había extendido como una grieta entre nosotros. No le conté nada sobre la memoria ni sobre el vídeo. No sabía si él ya lo había visto también o si simplemente esperaba que yo diera el primer paso. En la cocina, todo transcurrió con una normalidad que parecía ensayada, el café humeante, el pan tostado, el sonido del cuchillo contra la mantequilla. A veces me daba la sensación de que vivíamos dentro de una fotografía antigua, estática, sin sonidos verdaderos. Esa mañana, después del desayuno, me dijo que tenía una reunión importante y que volvería tarde. Asentí sin más. Me pareció curioso que lo mencionara con tanta anticipación, como si estuviera avisando algo más allá del horario. Cuando salió por la puerta, me quedé inmóvil en la cocina, sintiendo que el silencio de la casa me envolvía por completo. Esperé una hora. Luego otra. Finalmente tomé las llaves y salí. No llevaba rumbo fijo, pero mis pies sabían a dónde querían ir. El trayecto fue corto, pero dentro de mí el tiempo se alargaba. No pensé en excusas ni en explicaciones. Solo conduje. Cuando llegué él estaba ahí. Me vio desde la entrada del taller y no dijo nada. Solo me miró, y en esa mirada entendí que sabía. No los detalles, no todo, pero algo. No era necesario hablar. Me acerqué. Él se hizo a un lado como si ya lo hubiéramos hecho 1000 veces.
Pasamos hacia la parte de atrás del lugar, donde no llegaban los ruidos del tránsito, donde el aire olía a hierro y grasa, donde la luz entraba filtrada por las rendijas del techo. Nos sentamos en silencio. No preguntó por qué estaba ahí. No me preguntó nada. Yo tampoco. No hacía falta. En ese instante las palabras sobraban. Todo estaba contenido en los gestos, en el modo en que mis manos se apoyaban en mis rodillas, en cómo él me observaba sin apuro. Había algo inevitable en todo eso, como si estuviéramos siguiendo una coreografía antigua, una que ya conocíamos de memoria. Pasamos la noche juntos. Cuando desperté por un momento no supe dónde estaba. Luego, al ver las paredes de chapa, las herramientas colgando, recordé todo. No sentí culpa, pero sí un peso extraño, como si cada minuto que pasaba en ese lugar hiciera más delgada la línea entre lo que podía ocultar y lo que ya estaba expuesto. Me levanté despacio, traté de no hacer ruido. Él aún dormía. Me vestí con cuidado y salí al exterior. El cielo seguía gris. Caminé unos pasos hacia la calle, sintiendo como el aire frío se colaba por las mangas de mi abrigo. Me senté en la vereda, con las manos entrelazadas sobre las piernas, observando el ir y venir de autos en la distancia. Todo seguía girando como si nada. De camino a casa, sentí un nudo en el estómago. No por lo que había hecho, sino por lo que venía después. Sabía que el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Mi esposo no era tonto. Y si no lo sabía todo, sabía lo suficiente. Me pregunté si había visto la grabación, si la había puesto con sus propios ojos y escuchado el eco de mis pasos entrando al taller una y otra vez. Me pregunté si había reconocido el modo en que yo lo evitaba últimamente, o si simplemente estaba esperando que yo hablara. Al llegar, la casa estaba vacía. En el comedor había una taza de café a medio tomar, aún tibia. Sobre la mesa, un sobre cerrado. No era el mismo de antes. Este tenía mi nombre, pero también algo más, una fecha. Hoy. La abrí con manos temblorosas. Dentro, no había más que una hoja. Una sola frase escrita en tinta azul: hablamos esta noche. Me senté lentamente. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo. Era la certeza de que al final del día, todo sería distinto. De un modo u otro. No podía saber si me iba a perdonar, si iba a pedir explicaciones, si iba a guardar silencio. Pero lo que sí sabía era que esta vez ya no había margen para escapar. Pasé el resto del día en un estado de alerta silenciosa. Limpié la casa sin pensar. Preparé una cena simple. Me miré al espejo antes de que oscureciera. No supe si me reconocía. Había una mujer frente a mí, con el rostro sereno pero los ojos cargados de algo nuevo. Tal vez miedo. Tal vez alivio. Cayó la noche. Escuché el sonido del auto entrando al garaje. Me quedé de pie con las manos húmedas sobre el delantal. La puerta se abrió. Él entró. Me miró. Yo también lo miré. Nadie dijo nada. Pero sabíamos que esa noche, por fin, algo se rompería. O tal vez, algo comenzaría. El silencio entre nosotros esa noche fue más pesado que cualquier palabra. Cuando él cruzó la puerta, lo vi detenerse un instante, apenas un segundo, como si se estuviera preparando para entrar no solo a la casa, sino a una conversación que había postergado demasiado tiempo. Yo ya estaba en la cocina, parada junto a la mesa, con los platos puestos, aunque no tenía hambre. El aroma del guiso que había cocinado llenaba el ambiente, pero no parecía suficiente para disfrazar lo que estaba a punto de ocurrir. Él colgó el abrigo en el perchero, se acercó con pasos lentos y se sentó en su lugar de siempre. No tocó el cubierto ni miró la comida. Solo me miró a mí. Me sostuvo la mirada, pero sin reproche. En su rostro no había ira ni dolor explícito. Solo una calma densa, resignada, como si ya hubiera pasado por todos los estados posibles antes de sentarse allí frente a mí. Yo tampoco dije nada al principio. No sabía por dónde empezar.
Sentía que cualquier palabra iba a sonar débil, forzada, inútil. Me senté lentamente frente a él. Las luces tenues del comedor dejaban sombras largas sobre la mesa. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un ritmo incómodo, cada segundo cayendo como un golpe suave pero constante. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. No con una confesión, ni con una excusa. Solo dije su nombre en voz baja, como si eso pudiera devolvernos por un momento a una versión anterior de nosotros mismos. Pero él no respondió. Desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara afuera una explicación que yo no era capaz de darle. Me di cuenta entonces de que ya lo sabía. No todo, quizás, pero sí lo suficiente. Había una certeza en su forma de estar que no dejaba lugar a dudas. Y aún así, no me reclamaba. No me exigía. Solo estaba ahí con esa tristeza contenida que era más difícil de soportar que cualquier enojo. Me levanté de la mesa y llevé los platos a la pileta. El agua caliente corrió durante un buen rato antes de que empezara a lavar. Necesitaba hacer algo con las manos, moverme, escapar de la mirada que sentía sobre mi espalda. Pero él no dijo nada. Solo esperó como si supiera que, tarde o temprano, yo iba a hablar. Y lo hice. No conté detalles, no hablé de fechas ni de lugares. Solo dije que había pasado algo. Algo que no estaba planeado, que había comenzado con una conversación, con un gesto, y que luego se transformó en otra cosa. No intenté justificarme. Solo hablé desde el centro del pecho con la voz entrecortada pero firme. Cuando terminé me di vuelta lentamente. Él seguía en su silla, sin haberse movido. Me observaba con una mezcla de cansancio y lucidez. Como si una parte de él hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho. Como si lo que más le doliera no fuera el hecho en sí, sino la confirmación de algo que ya intuía. Me preguntó si todavía lo amaba. Esa fue su única pregunta. No cómo ni cuándo ni por qué. Solo eso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe qué responder. Porque el amor que sentía por él era distinto. No se había apagado del todo, pero tampoco era el mismo. Era un cariño tranquilo, lleno de recuerdos y lealtad, pero vacío de deseo. Y lo supe en ese instante con una claridad dolorosa, no era suficiente. No respondí. Él tampoco insistió. Se levantó despacio, llevó su plato al fregadero sin comer una sola cucharada, y salió al patio. Lo vi encender un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. Se quedó allí de pie, mirando hacia la calle como si necesitara aire, distancia, algo que lo separara por un momento de lo que acababa de escuchar. Yo me quedé en la cocina, inmóvil. El reloj seguía marcando los minutos, como si quisiera asegurarse de que no olvidáramos lo irreversible de lo que acababa de ocurrir. Las paredes de la casa parecían más estrechas, más duras. Por primera vez sentí que tal vez ese lugar ya no nos contenía a los dos. Cuando él volvió a entrar, ya no había nada más que decir. Se quitó los zapatos, subió las escaleras sin mirarme y cerró la puerta de la habitación. Yo me quedé abajo en el sillón, abrazando una manta que no me abrigaba de nada. Esa noche no dormimos juntos. Y no porque él me lo prohibiera, ni porque yo lo decidiera. Simplemente no había espacio. Algo se había roto. No con un grito ni con una pelea. Se rompió con el silencio. Con la aceptación muda de que aunque aún compartiéramos casa, ya no compartíamos destino. No lloré. No sentí alivio. Solo una especie de vacío sereno, como si todo dentro de mí se hubiera detenido. Como si hubiera llegado finalmente al lugar al que había estado caminando sin darme cuenta desde hacía meses. Al amanecer, lo escuché prepararse para salir. El sonido del agua, el cierre de su mochila, la puerta del coche abriéndose. No me llamó. No dejó nota. Solo se fue. Y con él, una parte de mí también se fue. La parte que aún creía que todo podía volver a ser como antes. El silencio que dejó su partida no fue inmediato, sino progresivo.
Como si el sonido de su ausencia fuera bajando el volumen de todo lo demás, del reloj, del tráfico lejano, del zumbido del refrigerador. Me quedé en la cocina, con la taza de café entre las manos, observando el vapor que subía lentamente y desaparecía en el aire, como se había desvanecido también lo que quedaba de nuestro matrimonio. No hubo portazo, no hubo palabras definitivas. Solo esa especie de acuerdo tácito. Él necesitaba irse y yo no tenía nada más que decir para retenerlo. Pasé esa mañana limpiando la casa sin dirección clara. Moví muebles, lavé ventanas que ya estaban limpias, repasé cajones que no tocaba desde hacía años. Era como si al mover las cosas físicas, pudiera reacomodar también lo interno. Pero no funcionó. La casa se fue llenando de un orden triste, como si preparara el espacio para un nuevo vacío. A media tarde recibí un mensaje de él. No de mi esposo. Del otro. Corto. Directo. Solo preguntaba si estaba bien. Lo leí varias veces antes de guardar el teléfono sin responder. No porque no supiera qué decirle, sino porque no quería decir nada. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a sonar hueca, fuera de lugar. No estaba lista para hablar con él. No aún. La soledad se instaló como una capa de polvo invisible. Cada rincón de la casa parecía tener memoria. Todo me hablaba de él, los zapatos en el armario, la taza que usaba siempre, su perfume todavía impregnado en las toallas. Lo más difícil no era su ausencia, sino la duda sobre si esa ausencia era temporal o definitiva. Y en el fondo mi miedo no era perderlo, sino descubrir que quizás no lo extrañaba tanto como debería. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, pero los pensamientos no me dejaron cerrar los ojos. Me preguntaba si estaba con alguien. Si estaba en casa de algún amigo, o si simplemente había manejado sin rumbo. Imaginé su rostro serio, su mirada tranquila. Me preguntaba si lloraba. Yo no lo hacía. No porque no me doliera, sino porque no me salían las lágrimas. Era un dolor seco silencioso, el tipo de dolor que no hace escándalo, pero lo llena todo. Al amanecer me vestí sin prisa. Salí a caminar por el barrio. Hacía meses que no lo hacía. La ciudad seguía igual, los mismos árboles torcidos, los mismos negocios abriendo sus persianas metálicas con ese chirrido oxidado. Pero yo no era la misma. Cada paso me alejaba más de la mujer que había sido durante tantos años. Una mujer que había vivido sin preguntarse si era feliz. Que había cumplido, que había acompañado, que había sostenido. Y que cuando se dio cuenta de que no era suficiente, ya estaba demasiado lejos para regresar. Me detuve frente a la casa de mi vecina, la que siempre me saludaba desde la ventana con su taza de té en la mano. Esta vez no estaba. Me pregunté si sabría lo que había pasado. Si los rumores habían comenzado a circular. Si alguien había visto más de lo que yo creía. Pero luego me di cuenta de que ya no me importaba tanto. No por desinterés, sino porque estaba demasiado cansada para preocuparme por las versiones ajenas. Esa misma tarde, decidí guardar algunas cosas. No para irme, no todavía, pero sí para despejar. Empaqué ropa que ya no usaba, objetos que me recordaban una etapa que había terminado. Abrí un cajón del mueble del living y encontré un viejo álbum de fotos. Me senté en el suelo y empecé a pasar las páginas. Estábamos ahí jóvenes, sonrientes, abrazados en viajes, cumpleaños, tardes sin razón aparente. Me miré a los ojos en esas fotos y no supe si reconocía a esa mujer. Cerré el álbum con cuidado. Lo dejé a un lado, sin volver a abrirlo. No porque doliera, sino porque entendí que no iba a encontrar respuestas allí. El pasado no siempre da consuelo. A veces solo confirma que lo que se rompió venía desgastándose desde mucho antes. Cuando anocheció, me preparé una cena sencilla. Comí sola, frente a la ventana. Afuera el viento movía las ramas de los árboles con una insistencia suave. Pensé en llamarlo. Pensé en escribirle. Pero no lo hice. Tampoco escribí al otro. No porque me sintiera culpable, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía la necesidad de estar sola,
de no definirme por ningún vínculo. Necesitaba silencio. No el de las cosas no dichas, sino el silencio verdadero. El que permite pensar sin ruido, sentir sin interferencias. Antes de irme a dormir, abrí la ventana de la habitación. El aire fresco me golpeó el rostro y por un momento sentí algo parecido a alivio. Como si después de tanto caos el cuerpo me agradeciera por detenerme. Por no correr, por no fingir, por simplemente estar. Esa noche dormí. No profundamente, no sin interrupciones. Pero dormí. Y en medio de ese sueño entrecortado, supe que estaba empezando otra etapa. No sabía cuál. No tenía un nombre. Pero ya no era la misma. Y aunque me asustara lo que vendría, también sentía una extraña forma de libertad. Como si por fin hubiera dejado de actuar. Como si por fin me estuviera encontrando. Pasaron los días y él no volvió. No hubo mensajes ni llamadas ni notas escondidas entre las páginas de algún libro como solía dejarme cuando recién nos habíamos mudado juntos. El silencio se convirtió en una presencia más de la casa, acomodada entre las sillas del comedor, posada sobre las mantas del sofá, instalada en el hueco de la cama que él ya no ocupaba. Aprendí a convivir con esa ausencia sin hacer preguntas, sin intentar llenarla con explicaciones. Cada mañana al despertar, me tomaba un par de segundos para recordar en qué etapa de mi vida me encontraba. Había algo de irreal en la calma repentina. Ya no había conversaciones forzadas, ni miradas evitadas, ni cenas donde el sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que llenaba el aire. La casa seguía en pie, igual que siempre, pero yo era otra. Empecé a construir una rutina distinta. No como forma de escape, sino como una necesidad interna de orden. Me levantaba temprano, abría todas las ventanas, dejaba que el aire circulara por las habitaciones y arrastrara con él lo que ya no servía. Cambié algunos muebles de lugar, redecoré pequeños rincones con plantas, colgué cuadros que había tenido guardados durante años. No era una transformación radical, pero sí simbólica. Como si la casa necesitara reflejar la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una tarde, mientras acomodaba papeles viejos en una caja, encontré una postal que me había escrito él hacía muchos años, durante uno de sus viajes de trabajo. Decía pocas palabras, pero eran suficientes para recordarme que en algún momento fuimos una pareja enamorada. La guardé sin tristeza. No como un intento de recuperar algo, sino como testimonio de que ese amor existió. Y que aunque ya no estuviera, no había sido mentira. Los días empezaron a volverse más templados. El invierno se deslizaba lentamente hacia su final, y con él mi duelo. No el duelo por él exactamente, sino por la vida que habíamos construido juntos. Porque incluso cuando uno toma decisiones necesarias, no dejan de doler. Y aunque el corazón sepa que hay que avanzar, el cuerpo recuerda. Volví a pasar por el taller una tarde cualquiera sin intención de entrar. Solo quería ver el lugar desde lejos, comprobar que seguía ahí, que no había desaparecido con todo lo demás. Desde el coche lo vi trabajando, inclinado sobre un capó con la misma concentración de siempre. No me vio. O si lo hizo, no dio señales. No bajé del coche. No me acerqué. Solo observé durante unos minutos y luego seguí mi camino. No por falta de interés, sino porque entendí que no necesitaba respuestas ahí. Al menos no por ahora. Una mañana, mientras hacía compras en el mercado, una mujer se me acercó. No la conocía bien, pero vivía a 2 calles de la nuestra. Me saludó con naturalidad, preguntó cómo estaba y mencionó de forma casual que hacía tiempo no veía a mi esposo. Respondí que se había ido unos días, que necesitaba espacio. Ella asintió con una sonrisa comprensiva y no preguntó más. Agradecí esa brevedad. No necesitaba compasión. Tampoco chismes. Solo un poco de humanidad silenciosa. En las semanas siguientes empecé a salir más. Caminaba por el parque, iba a la biblioteca del barrio, tomaba un café sola en la esquina. Descubrí que podía disfrutar de mi propia compañía sin sentirme vacía. Que no necesitaba estar con alguien para sentirme completa.
No se trataba de independencia, sino de reconexión. Con lo simple, con lo cotidiano, con lo que había dejado de mirar por estar demasiado ocupada sobreviviendo. Un día abrí una caja vieja de fotografías y decidí hacer algo que había postergado por años: ordenar, guardar y dejar ir. Separé aquellas imágenes que aún me hablaban, que conservaban algún tipo de luz, de verdad. Las demás las cerré en un sobre y las guardé en el fondo del armario. No las tiré. Solo las aparté. Porque hay recuerdos que ya no deben estar a la vista, pero que tampoco merecen ser destruidos. A veces al anochecer, me asomaba al porche con una taza de té caliente y observaba la calle vacía. Las luces de las casas encendidas, los árboles meciéndose con el viento, el sonido lejano de una televisión. Y sentía algo parecido a la paz. No una felicidad exuberante ni una euforia repentina, sino una serenidad construida. Como si finalmente el caos hubiera dado paso a una nueva forma de calma. Una mañana sonó el teléfono. Era él. Mi esposo. Su voz era suave, serena. Preguntó cómo estaba, si todo seguía en orden. Le dije que sí. No hablamos mucho. No era necesario. Antes de cortar, dijo que regresaría a la ciudad en unos días. No sabía si volvería a casa, pero quería vernos. Le respondí que cuando quisiera podía pasar. Colgamos. No sentí ansiedad, ni miedo, ni esperanza desmedida. Solo una aceptación profunda de que si volvía, lo recibiría sin rencor. Y si no, seguiría adelante. Porque ya no me definía su presencia, ni su ausencia. Me definía el camino que había empezado a recorrer sola. Esa noche antes de acostarme encendí la lámpara de la sala y me senté con un cuaderno en blanco. Empecé a escribir. No para nadie más, no para explicar ni justificar. Solo para mí. Para dejar constancia de este capítulo. De este proceso lento, imperfecto, pero necesario. Y mientras escribía sentí que por fin, algo se cerraba. No como un final abrupto, sino como quien cierra una puerta con suavidad, sabiendo que del otro lado, la vida continúa.